o nunca. El espacio de la educación con Horacio Finoli. ¿Cómo le va? Estamos aquí como todos los sábados. Si usted quiere comunicarse con nosotros por WhatsApp, 11 3037 6895, Twitter Ecomedios 1220, Instagram Ecomedios y la web www.ecomedios.com. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara que amo y me ama, sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos. Silvio Rodríguez, Pequeña Serenata Diurna. Si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Si sos o fuiste militante, los 70 te pegaron de lleno en el corazón y en la cabeza. Hubo muy poca gente en el país que se salvó de sufrir
lo que significó los 70, la violencia política de esos años. Estamos ahora en contacto con una persona que con su extraordinaria sensibilidad y cabeza logró revivir en una obra de teatro llamada Mi vida anterior lo que ocurrió en esa época. Teresa Donato, ¿cómo te va? Hola, muchas gracias, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, Todo bien, por suerte. primero lo que quisiera que me contaras es si la obra está dándose o se va a dar en este tiempo nuevamente en Buenos Aires. Sí, nosotros tenemos un esquema particular de funciones, hemos hecho 20 al momento y afortunadamente, gracias al público, fueron 20 funciones agotadas, que nos llena de mucha felicidad, porque no solo por nosotros, sino por la obra y por el tema que nos trasciende. Estamos volviendo a fines del 26, el 27, estamos en el Dumont 4040 y tenemos funciones el 26 y el 27 de abril, el 1 y el 3 de mayo, y luego a partir del 14 de junio otras 5 funciones, Ujú. en Adem- días distintos y en horarios distintos. Ujú. Además de la obra de teatro, has volcado esta historia en un libro pronto a aparecer que se llama Desaparecida dos veces, que va a editar Saiz Barral este año. Sí, en realidad la obra de teatro se basa en el borrador del libro. Ujú. Yo ya estaba armando cuando empezamos a soñar este proyecto, y de hecho la obra de teatro tiene muchísimo de las entrevistas que hice para el libro. Digo, es una historia testimonial donde nosotros le hemos puesto magia o arte a una historia absolutamente real y los hechos son absolutamente reales, salvo los nombres, como aclaramos en la obra, Ujú. que no son reales, a pedido de la protagonista, que por el momento prefiere mantener el anonimato porque sigue teniendo miedo. Donato, ¿por qué no nos relatás, aunque sea breve? Porque uno ha visto la obra, se ha emocionado con la obra, ha recomendado la obra, pero muchos oyentes que todavía no saben de la existencia de Mi vida anterior. ¿Por qué no me relatás, aunque sea brevemente, el aspecto central de la obra? Mira, nosotros tenemos como una especie de tag, de tagline, de storyline de la obra, que es mi mamá desaparecida, sobreviviente, traidora o víctima. Ujú. En eso se basa y es la historia de una oficial montonera que tuvo que escapar con su hijito pequeño ante el asesinato de su marido, y cuenta el íter de una mujer. Digo, acá no estamos haciéndole un monumento ni a esta mujer ni a su marido. Lo que estamos contando es qué significaba ser militante en los 70, ser mamá, tener un bebé y tener que escapar para salvar tu vida y poder darle a tu hijo una madre, ¿no? Ujú. Porque a un hijo que ya había perdido un padre. Y todo lo que significó. Esta mujer se salvó porque su secuestrador se enamoró de ella, lo que no significa que ella se haya enamorado de su Ujú. secuestrador, porque Claro. muchas veces se confunde y se habla muy a boca de jarro del síndrome de Estocolmo. Y también a nosotros nos gustaba, especialmente a mí en esta historia, cuando empecé a escribirla, hablar de todos aquellos que fueron considerados traidores por el hecho de salvarse, porque también en ese tiempo había como un culto a la muerte, había que morir para proteger a los compañeros. Ujú. Y no todos los que se salvaron fueron traidores, y salvarse no significa ser un traidor. Mientras salvás la vida podés contarlo, y si no hubiera habido gente que se salvó, no hubiera habido juicio a las juntas. Ujú. Pero vos sabés que en la obra mucha gente me espera a la salida y me dice cosas como: mi mamá se murió a los 40 años, no supo aguantar la culpa, no pudo cargar con el peso del rechazo de sus compañeros. Y me parece que en la historia ellos también ocupan un lugar, los sobrevivientes, un lugar muy importante, porque fueron quienes declararon en los juicios a la Junta y los determinados juicios, y nos permitieron conocer la realidad. Y creo que tendríamos que hacer un pasito adelante en la historia y empezar a pensar en todos estos grises, en vez de pensar solo en los héroes, pensar también en estos grises
y en esta gente que militó y que no hizo más que lo que pudo. Ujú. Donato, ¿tenés idea si este apropiador que se enamoró de ella vive? Mira, todos los datos que tengan que ver con la historia real, no tengo permitido Ah, comentarlos. ok, 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 ok. Eh, la persona que nos brindó su historia nos ha pedido que mantengamos su identidad oculta y que nos rijamos digamos, en lo artístico de la obra de teatro. Ujú. Eh, mencionás en una parte de la historia que este episodio brutal formó parte del Plan Cóndor, que fue aquel plan diseñado por las Fuerzas Armadas de varios países, sobre todo en América del Sur, donde se persiguió a gente que estaba en la violencia política de distintos países en otros países. ¿Es Claro, así? había mucha gente, digamos, ella no es que haya formado parte del Plan Cóndor, sino que el Plan Cóndor regía en ese Sí, momento claro. en muchos países de Latinoamérica y muchos pensaron que escapando a Brasil o a Chile o a Uruguay o etcétera, a los países a Perú, hay historias de militantes que han muerto en Perú, Sí, sí. los gobiernos en Paraguay ni hablar, digo, funcionaban en conjunto en el famoso Plan Cóndor y seguía siendo controlado afuera y muchos han sido capturados afuera. Eh, y nuestra protagonista pudo escapar y vivir en el exterior, pero habiendo pasado muchas peripecias, no teniendo documento, digamos, el secuestro no terminaba cuando dejabas el centro clandestino de Claro, detención, claro. como tantas otras historias lo han contado. Ujú. Y además a nosotros nos interesaba que contamos la historia de una mujer que pasa por estas vicisitudes, pero en este momento en el mundo hay muchas otras mujeres que también están pasando por estas situaciones y es el pinta tu aldea y pintas el mundo. Claro. Eh, es más o menos lo que nosotros buscábamos y nos gusta mucho que la gente se emocione. Ha venido gente de todo tipo, digo, no solo militantes o gente que está más involucrada con la emoción de esos años. Y sin embargo, la obra les ha gustado porque es una mirada particular sobre el asunto. No digo que seamos originales ni que seamos los primeros que han tratado este tema, porque las grandes de Olga Wormat y Miriam Lewin Sí. han hecho un libro que trataba sobre las mujeres en cautiverio mucho antes que nosotros. No, no, y además está el libro de Miguel Bonazo, de Recuerdos de la Muerte, donde también Claro, está. pero yo te hablo específicamente de mujeres, o el Ah, ok, libro del ok, año pasado ok, de Leila Guerriero, porque las mujeres además ponían el cuerpo. así es. Además de ser torturadas, también eran violadas, eran tomadas como botines de guerra. Ujú. Y consideramos que mientras la historia se cuente y esté viva, siempre es una forma más de evitar que vuelva a suceder. Claro. Donato, le vamos a dar participación a nuestro compañero de tareas, Pablo Mercado, que te quiere hacer una consulta. Muchas gracias, sí, sí, cómo no. Hola Tere, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué pensaba cuando hablabas de la muerte y esta, ¿no?, disyuntiva que en la obra saltean bien acerca de bajarlo del bronce, ¿no? Aquel que pasó por esta historia y que no sea o un héroe o un traidor, sino simplemente ni más ni menos que alguien que optó por una militancia y por un proyecto de vida colectivo. También hay un tema con la juventud, ¿no? ¿Cómo mirás tantos años después que muchos de esos protagonistas dejaron de estar con nosotros cuando eran más chicos que sus propios hijos hoy, por ejemplo, y quedaron anclados en una juventud, ¿no? ¿Qué pasa con eso también cuando uno mira historias y decís, che, tenía 20 y pico de años esta persona cuando Sí, pasó por todo esto, ¿no? ¿Cómo lo tomaste? mira, hay un monólogo en el final de la obra que creo que es lo que nosotros intentamos, o al menos mi objetivo es, y mismo en la escritura del libro que lo estoy editando en este momento, es lograr que quien lea, lograr quien se siente en la platea, se pongan los zapatos de esa persona y de ese hijo. Mm. Yo te puedo decir que el hijo real de esta historia es el día de hoy que le pregunta, porque obviamente la escritura del libro y esta historia ha removido mucho en esa familia. Él me ha preguntado hace poco tiempo, me ha preguntado,
¿alguno de mis familiares te dijo si vio el cuerpo de mi papá? ¿Y por qué? Porque un cuerpo que no viste muerto, que no pudiste despedir, siempre existe la posibilidad de que vuelva. Claro. Y a todos estos hijos que hoy rondan los 50 años, que a su vez tienen hijos de la edad a la que murieron sus padres, los estremece mucho más. Muchos han tenido esa situación de que cuando cumplieron la edad de los padres pensaban que se tenían que morir, ven a sus hijos y los ven más chiquitos. Viste que siempre ante un drama, cuando vos le pones la cara de una persona conocida, lo sentís más cerca. Claro. Mira, a nosotros nos pasó en este momento, tuvimos el honor, el orgullo, la emoción de que Estela Carlotto nos recomendara nuestra obra con mucha emoción. Y es bastante doloroso leer los comentarios abajo, algunos comentarios que hemos tenido, porque yo creo que todas esas personas que escriben cosas horribles debajo de personas que han sufrido mucho, como Estela, si le pusieran cara a esos hijos y a esos nietos, seguramente pensarían dos veces en decir ciertas atrocidades. Es la despersonalización también, ¿no? Las redes o el anonimato a veces dan esa posibilidad de no involucrar el cuerpo, en Creo definitiva. que nos haría mucho mejor a todos en todos los Claro. casos personalizar, Mm. ¿viste? Antes de hablar. Porque más allá de todo, el amor de tu vida, etcétera, el que sea desaparecido, yo he tenido muchas historias cercanas. El que no está, el que se fue de esta manera, siempre puede volver. Y esa es la esperanza que tienen en algún lugar chiquito o grande los familiares que han pasado por esto. Claro. Como decimos en la obra, cuando va el hijo de nuestra protagonista al Parque de la Memoria y Sí. dice, encuentra la tablita con el nombre de su padre y dice, es la prueba de que existió. Es como la tumba de mi papá, esa tablita con un nombre. Ujú. Y me parece que eso ha sido realmente de una hazaña descomunal, ¿no? Ujú, ujú, ujú. La ley hubiese sido más interesante aplicar la ley. Claro. Donato, a pesar de que no está en la obra específicamente aclarado la oposición al actual gobierno, particularmente en lo que significa el negacionismo, subliminalmente y entre líneas se nota que sí hay una crítica. Mira, nuestra obra no habla de este gobierno. Nuestra obra habla de un momento particular de nuestra historia Bueno, y el de, negacionismo abarca varios periodos, ¿no? claro, pero digo, no nos estamos refiriendo específicamente a este, sino a todos Claro. los que no Sí, han sí. podido escuchar. Eh, Mucha gente, digamos, hay muchas ¿viste? Similitudes a momentos de otros gobiernos en estos 40 años, en donde un peso era un dólar, chimpún, nos vamos a Miami, buenas noches, amnistía, perdón, olvido, y etcétera. Eh, entonces, me parece que es un momento muy interesante para hacer esta obra. Nosotros sentimos que es un momento para recordar, sin hacer ni monumentos, ni etcétera. O sea, me parece que es un momento interesante para recordar básicamente y que la obra nos trasciende a nosotros, que hay una lectura todavía pendiente, que es la lectura de quienes estuvieron en ese gris, como dice nuestra protagonista, imposible de clasificar. Y a veces yo sueño junto con Denis de llevar la obra al exterior porque deben haber muchas Marianas dando vueltas por ahí, o hijos de Mariana o hijas de Marianas que necesitan una caricia, y no te digo un perdón porque no somos quienes, pero sí una comprensión que a veces quienes sobrevivieron no han tenido. Ujú, ujú. Donato, la noche que yo fui, hace cosa más o menos de 3 semanas, noté entre el público mucha militancia, particularmente, obviamente, militancia peronista. Eso es una... Nosotros no, en eso no te puedo decir porque nunca me han hablado de pertenencias políticas a la salida. Me hablan de emoción, Ujú.
me hablan de casos particulares, me hablan, pero no me ha pasado, ¿eh? No digo que no suceda, pero digo, no sé vos por qué has tenido esa sensación, Y pero bueno, porque en varios de los momentos de la obra hay varios de los miembros del público que estaban cerca donde yo estaba sentado que sí. se pusieron a cantar en voz baja la marcha peronista. Bueno, la verdad que nunca, no escuché que durante la obra cantaran No, nada. no, lo cantaron de una manera que no La este, verdad que no te lo puedo ni negar ni afirmar porque nunca lo escuché que durante la obra cantaran la marcha peronista, ni tampoco al final, ni tampoco me lo han hecho saber o sea, no sé, me llama la atención, no sabía que eso sucedía. ujú, Y eso que yo estoy y todas las funciones, pero bueno, nunca pasó. ujú, Seguramente puede haber peronistas, puede haber de izquierda, digo, he claro. visto también gente de todos los colores, ya te digo, no, Ujú. pero nunca sentí que lo explicitaran de esta manera tan evidente. Decime una cosa, el libro, Desaparecida dos veces, ¿amplía un poco lo que está en la obra? Y claro, es un libro más abarcativo y que profundiza mucho más los temas. La obra es una hora, un libro es muchísimo más extenso, y abarca mucho más, un espacio mucho más grande de la vida de esta mujer. Empieza con su militancia inicial y termina con el exilio Ujú, y su migrar definitivamente del país, ¿no? Y no volver a vivir nunca más. Es una persona a la que le cuesta bastante deambular por Buenos Aires, ujú, porque hay algo de un miedo atávico que no logra sacarse de encima. ujú. Ella empezó la militancia en el Frente Estudiantil, en la época universitaria. Mira, obviamente como casi todos empezaron en su lugar de estudios o en su lugar de trabajo. eh, Empezó, sí, de muy jovencita. Igual es un periodo corto, porque si te pones a mirar estas historias, es muy corto el periodo, porque fueron arrasados muy Claro, rápidamente. sí, sí. Entonces, es un periodo muy corto de sus vidas, pero muy profundo, muy intenso y que los marcó para siempre. Ujú, Y es realmente gente que uno se pregunta cómo hacen para seguir riéndose, ujú, ¿no? ujú, En sí. el día de hoy, porque cargando con ese dolor a cuestas. Sí, porque además la historia que vos escribiste y que representa también Denise Smith, a quien vamos a tener dentro de un rato aquí también en el programa, no es solo la vida de un sobreviviente montonero, es de varios que estuvieron en varias organizaciones, digamos así, que están de acuerdo con la violencia política. No solamente los montoneros, eso es lo que estoy diciendo. Mira, nosotros básicamente a lo que vamos es a una mujer joven que tenía un matrimonio, un hijo y quería cambiar el mundo. Para bien, para mal, de una manera que estés de acuerdo, que no estés de acuerdo, lo que quieras. Pero no estaba pegada al teléfono mirando videos de Reels de Instagram, ni haciendo videos de TikTok. En una edad muy temprana decidieron cambiar el mundo. Lo hicieron bien, lo hicieron mal, eso es otro asunto. Claro. Pero tenían ideales y esos ideales a muchos les costaron la vida y a muchos lograron sobrevivir, pero con un costo alto, porque la memoria es difícil también para ellos. Eh, y por suerte nuestra protagonista nunca ha usado armas, pero quien las usó tampoco es que lo celebra. Ha sido muy duro ese tiempo y es muy duro sobrevivir y cargar con esas mochilas. Ahora, Teresa, también cuántas veces nos han dicho que terminaba la historia, que no había nada más para repensar o para debatir o para crear sobre lo que habíamos vivido, ¿no? Digo, esta etapa aparece como muy oscura, está claro, digo, la del presente, pero uno recuerda en los 90 y también había un cierre de la historia, decían, hasta acá llegamos, nada puede ocurrir de acá en adelante, y sin embargo, el mundo siguió y nuevos ideales retoman lo anterior, lo critican, lo reivindican o lo que fuera, pero la historia continúa, ¿no?
Mira, me parece que nosotros seguimos recordando, digo, la historia, eh, porque sea pasado, que es lo que esperamos, no significa que no merezca ser repensada, ser reanalizada, y en este caso específico, creo que los grises merecen una evaluación y un repensar por lo que pasaron, ¿viste? Y no levantar el dedo rápidamente sin un poco de reflexión. Creo que recordar hace que las cosas no vuelvan a suceder, o al menos esa es la esperanza. Y creo también que si se hubiese aplicado la ley tal como se debía, seguramente este tema no sería el que es. Ha generado mucho dolor. Esta obra no es la historia de Montoneros ni la historia, digo, del país, es la historia de una mujer como miembro de una comunidad que tenía un ideal y que ese ideal le costó la vida, no solo a ella, sino también a su marido. Y también a los que la rodean, porque es una familia, a toda una familia conmociona esta situación y también a su hijo, digo, porque es un hijo que quedó huérfano y que vivió dando vuelta de un lado para el otro, de una casa a la otra, mientras su madre escapaba o mientras su madre estuvo en cautiverio. Yo creo que ponernos en los zapatos de los otros, pensarlo un ratito, qué fue lo que pasaron estas mujeres, nos va a hacer, nos ayuda a ser mejores, ¿viste? Por supuesto. Como un poquito, nada Por más. supuesto, No, por supuesto. no pretendemos mucho más que eso, ¿eh? Nuestra pretensión es que la gente logre que quienes nos ven se pongan en los zapatos del otro y que les permita reflexionar distinto, ¿no? Yo no pido que la gente cambie de idea, ni apoye lo que no tiene ganas de apoyar, pero sí que tenga un poquito de empatía, ¿viste? Yo no sé si la gente se pregunta, hay un momento de la obra que son todos hechos reales los que estamos contando, por eso nos duele tanto a nosotros y nos emocionamos función a función, porque sabemos que son declaraciones reales de las entrevistas que yo he hecho. Cuando el hijo de la protagonista cuenta que tenía 10 años y un día estaba llorando desconsoladamente y la madre le preguntó qué te pasa y él le dijo, es que yo pienso que papá puede venir a tocar el timbre. Y la madre le dijo, yo también tengo esa esperanza. Y era una esperanza absolutamente infundada, pero cuando el cuerpo no está, siempre pensás que se pudo escapar. Teresa Donato, como partícipe, integrante de una generación que sufrió todo esto, te agradecemos enormemente la valentía que tuviste en escribirlo, la sinceridad que hay en testimoniar algo que más allá de los colores ideológicos fue absolutamente verdad y el aporte que has hecho a la cultura y a la historia del país. Muchísimas gracias. Solo quiero aclarar que el libro el libro es de mi autoría, pero que la obra de teatro la hemos escrito juntos entre Denis Smith y yo, basados en mi libro. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Y un abrazo grandote. Muchas gracias, han sido muy amables. Universidad Nacional de las Artes. Todas las expresiones artísticas, una universidad. Contamos con más de 20.000 estudiantes. 9 unidades académicas. Artes audiovisuales. Artes del movimiento. Artes dramáticas. Artes multimediales. Artes musicales y sonoras. Artes visuales. Crítica de artes. Folclore. Formación docente. Conoce más en una.edu.ar. Universidad Nacional de las Artes. Creamos mundos. SEA, Consultores en Educación Asociados. Trámites para el reconocimiento y oficialización de nuevas instituciones educativas en todos los niveles y jurisdicciones. Monitoreo permanente y asesoramiento técnico, académico y jurídico. SEA, Rodríguez Peña 694, sexto piso C. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 4471 5454. estudioantonioandres@gmail.com.
La Fundación Barceló dicta las carreras de medicina, psicología, modalidad presencial y a distancia, kinesiología, fisiatría, nutrición, modalidad presencial y a distancia, enfermería a distancia, instrumentación quirúrgica y análisis clínicos. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. APUA, Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1958, un sindicato no docente comprometido con la universidad pública. El mejor lugar del mundo para hacer del mundo un lugar mejor. FEDUN. Desde su creación, la Federación de Docentes de las Universidades trabaja por la defensa de los derechos de los docentes universitarios y de la universidad pública, autónoma, cogobernada, gratuita, inclusiva y de calidad. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre, porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora. Bueno, con Víctor Heredia, Tengo una sonrisa Tierra celeste y Santa. blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Estamos ahora en contacto con un extraordinario actor que además es uno de los libretistas de esta obra conmocionante, Mi vida anterior, que relata la historia de una oficial montonera que fue secuestrada, torturada, su marido muerto por los militares de la dictadura entre el 76 y el 83. Una obra realmente conmovedora. Denise Smith, ¿cómo te va? Hola Horacio, muchas gracias por la presentación. Muy bien, me va. Muy bien, muy contento. Hablamos con recién nuestra obra que... un largo rato con Teresa Donato, la coautora de la obra junto contigo, y la verdad que hace como 3 semanas que la vimos y todavía seguimos conmocionados. ¿Notaste entre el público una militancia política que adhiere a montoneros, pero no solo a montoneros, sino a todos los jóvenes que tomaron las armas equivocadamente entonces?
Mira, hay de todo en el público. Viene mucha gente que atravesó la historia en primera persona y también vienen muchísimos jóvenes. De hecho, nos llegan mensajes de personas que dicen, le acabo de comprar entradas a mis nietos, le acabo de comprar entradas a mis hijos, a mis sobrinos. Viene gente de todo tipo y eso es muy hermoso porque daría la sensación que es un tema para a partir de cierta edad, ¿no? Pero como que puede despertar interés, pero me parece que la obra en un punto invoca o sea, estos sueños, estas intenciones de cambiar el mundo, quizás tomando un camino un poco complicado, pero al final del día habla sobre, digo, una persona que quiso cambiar el mundo y en el medio, bueno, le salió todo un poquito mal. Sí, yo noté también en unas declaraciones que hiciste vos con posterioridad, que aun cuando no fue explícito, hay una cierta crítica al gobierno actual, sobre todo por el negacionismo. La obra se escribió bastante antes, y de hecho cuando la escribimos nos parecía interesante. Se ha hablado mucho de la dictadura, se ha hablado bastante de Montoneros, digo, no tanto, viste, como analizándolo un poquito más en profundidad, y sentimos que esta obra en un punto es sobre una ex tipo militante, digo, que fue conducción, o sea, bueno, no conducción, pero digo, estuvo en la organización en un lugar bastante alto, y que dice, bueno, yo tengo que hacer un mea culpa y voy a mirar hacia adentro lo que hicimos. Quizás sobre eso no hay tanto material, digo, escénico, pero menos hay sobre estas mujeres, ¿no? Digo, que quedaron en un gris ahí terrible. Que fueron abusadas y después, tipo, hechas aparte de su grupo de pertenencia y consideradas traidoras, ¿no? Entonces, como que cuando empezamos con la obra, cuando Tere me contó este libro en el que estaba trabajando, me pareció interesante porque es una mirada que no está muy observada, la verdad. No, y a 40 años del inicio de la democracia nos parecía que era como, es un tema que digo que es una mirada fresca, si se quiere, sobre algo que no se ha hablado mucho. Entonces nos parecía interesante desde ese lugar, y a mí en particular, ¿no? Eh, y digo, de repente con la llegada de este gobierno, sí pasa algo loco, que es que parece que estamos hablando de, no sé, o sea, como que el tema en sí mismo cobra otra vigencia, pero el tema, digo, dictadura en general, y no como decir, este era una obra que era, me parece, más evolucionada, que ni siquiera entra en discusión, o sea, nada que tenga que ver con el comportamiento del gobierno de facto, ¿no? O sea, no hay discusión posible, a mi juicio, y la obra, como que de repente sí nos encontramos con gente que dice, bueno, pero digo, justo en este momento, y la verdad es que la obra es de un paso adelante por el momento en el que estamos, digo, y en el que estábamos en el 2023 respecto de nuestra, viste, memoria. Entonces como que me parece disparatado porque obviamente con esta situación del gobierno que tenemos, que es bastante negacionista, como que estamos yendo una cantidad de pasos para atrás que digo, no sé, me parece inverosímil, tipo, surrealista. Me parece surrealista porque digo, no hay una conversión posible sobre el accionar de los militares. Entonces, tipo, si yo puedo, o sea, yo digo, siento que esa conversación, la idea de la teoría de los dos demonios, digo, es una teoría ridícula que está, una discusión que está zanjada hace muchos años para mí. Y de repente como que como eso está zanjado, yo puedo decir, bueno, ahora que digo, no existe esa posibilidad, que nadie me va a correr por derecha con eso, pensemos en montoneros, tipo, y pensemos si hubo cosas que quizás hubiera estado bueno hacerlas de otra forma, ¿no? Ahora, sí. Y de repente vuelve esto hacia atrás, entonces como dices, che, pará. Pero digo, yo sigo pensando que la obra no, o sea, la obra habla de una experiencia humana y digo, no abre ninguna conversión posible sobre el comportamiento de las fuerzas militares y paramilitares que
aterrorizaron al país durante 6 años. Claro. Ahora, uno de los valores que se rescatan de la obra que vos escribiste y protagonizás es que no es solamente el reflejo de alguien que fue montonera, es el reflejo de cualquiera de los jóvenes de entonces que participaron en una experiencia violenta. O sea, puede ser montonero. Sí, totalmente, de la lucha armada de los Claro. 70s. Casualmente justo nuestra protagonista era más de la pata política, entonces ni sabía usar armas prácticamente. Ujú. Era más como de una parte más tipo de ideología, inteligencia y, viste, como planeamiento. Pero sí, es esa experiencia y a lo que tuvieron que ser sometidas estas personas que no fueron sometidas a un juicio justo, ¿no? Porque por supuesto que digo, a ver, las acciones de los grupos como montoneros, bueno, digo, no dejaban de ser acciones que en muchas circunstancias eran ilegales. Entonces, bueno, claro. que si haces algo que atenta contra la ley, eso, digo, si te agarran, tienen que llevarte a un juicio y tenés que estar preso. Y eso para mí tampoco hay discusión posible, ¿no? Claro, claro. Porque si no vivimos en la barbarie. Y entiendo que con las herramientas que tuvieron y en el contexto del mundo en el que estaban, esa era la forma de solucionar las cosas. No cambió mucho porque el mundo sigue comportándose de esa forma, pero digo, habemos personas que pensamos que quizás la violencia no es el camino, ¿no? Y de hecho creo que dentro de Montoneros hubo una conversación en un momento de, bueno, ¿vamos por el camino tipo político o vamos por el camino de las armas? Bueno, vamos por el camino de las armas, Claro. que obviamente, digo, yo soy una persona que, por supuesto, esto es toda información leída porque no la viví, entonces, viste, qué sé yo, siempre también la información te llega como te llega. Pero según entiendo, digo, obviamente digo, el asunto, el factor Perón y digo, como algo de ese quiebre que hubo, fue como, ok, vamos a ir por las armas. Claro. Qué sé yo. Smith, Es un tema vamos a dar muy participación al compañero acá, Pablo Mercado, que te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo Ok. estás? Buenas Hola, tardes. Buenas noches para vos. Buenas tardes. Por una Sí. cuestión, sí, está lejos, ¿no? Lo tenemos Está en Madrid. a Madrid, claro, a distancia. Sí, estoy en Madrid ahora. Por una cuestión generacional, lo acabas de mencionar, vos no viviste la época, ahora también meterte en la historia, en la escritura de la obra y en la participación en la puesta, implica haberte metido a conocer desde otro lugar, ¿no? Al que por ahí alguien de tu propiedad solamente puede acudir leyendo. ¿Qué te modificó en tu percepción de lo que tenías como información previa? Y en todo caso también, ¿con qué bagaje, no sé, en tu familia o en tu propia historia, venías vos sobre esa época? Mira, en cuanto al bagaje, era bagaje, digo, cultural, básicamente, digo, consumo cultural, películas y libros, y digo, sí, alguna que otra persona que conozco que tengo una amiga con padres desaparecidos y yo tengo 44 años, o sea que no es que soy tan joven, entonces yo nací en el 80, nací en el medio de la dictadura. Bueno, pensé que eras un poquito más chico todavía, mira, parece no, menos. soy más grande. Pero nací en el 80, entonces, claro, está tipo, bien. no sé, por ejemplo, hay cosas como que tengo en el cuerpo, digo, mi familia se fue a España en el principios del 80, sí, principios del 80, de hecho mi mamá se embaraza en España en marzo y yo nazco en diciembre, y nada, como que cuando volvimos, que volvimos bastante rápido, yo tenía 4 años en el 84, sí tengo como el recuerdo de una Argentina que estaba ahí medio, viste, como rara, había algo que era como raro y tengo ese recuerdo, digo, todo era bastante, si bien ya había terminado la dictadura, hacía nada, muy poquito, había una cosa medio como policíaca y militarizada y me acuerdo que mi prima, y esto fue toda mi infancia, básicamente, iba a hacer gimnasia al instituto, o sea, al Parque Seré.
Ah, sí. La Y mansión digo, sería de la Fuerza Aérea, donde hubo muchos... sí, no era la mansión, pero era el parque, que era donde estaba la mansión, que la habían tirado ya, creo. Claro. Hacía Pero gimnasia en el estamos mismo hablando del año lugar. 86, 87, exactamente. Hacía en el mismo Y lugar, con lo digo, cual era de la zona también yo. me Mirá. acuerdo cuando yo linkeé exactamente, mi prima iba al colegio 6 de Ituzaingó, Sí. y yo vivía en Castelar. Y me acuerdo lo fuerte el día que linkeé las dos cosas, que habrá sido a mediados de los 90, que dije, ay, che, pero Pati, digo, o sea, mi prima es del 86, o sea, hacía 10 minutos que habían tenido personas secuestradas ahí adentro. Claro. Entonces es como muy, o sea, yo siento que mi infancia estuvo muy atravesada, no por cuestiones cercanas, pero digo, de familia, ni de desaparición, nada por el estilo, pero sí como que había algo en el aire que era raro. Yo me acuerdo cuando fue el golpe de los Carapintadas, 87. que a mi mamá 2 días antes le robaron el auto, y apareció en la tablada. Y le robaron el auto y eran 4 pibes que estaban recontra dados vueltas y la dejaron tirada en La Matanza, con la señora que trabajaba en mi casa que estaba embarazada, que tipo, de hecho se le apuró el parto por eso, por la situación que fue muy violenta. O sea que Argentina tenía una cosa, yo me acuerdo, gran parte de los 80s, que estaba muy, si bien yo no crecí en la dictadura, igual había algo muy fuerte militarizado y siempre la amenaza de en cualquier momento esto puede volver a pasar. Me acuerdo lo de Alfonsín, tipo, como que, digo, creo que en el 89-90 fue la última vez que hubo un intento, ¿no? De Sí, golpe de 90, Estado, claro. o de tomar un cuartel. Entonces, como que yo tuve parte de mi infancia de eso muy cerca. Y obviamente en la adolescencia, viendo La Noche de los Lápices a los 12 años, no sé, como que era un tema que estaba muy presente, y de repente meterme para hacer la obra fue como leer muchas cosas. La verdad es que más leer, no sé si he visto películas en esta etapa, sí, obviamente he visto muchas películas al respecto, Infancia Clandestina, etcétera, 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 pero como que en esta época fue más lectura, y, y siento que las imágenes están muy vivas porque hubo una parte de mi infancia que estuvo muy atravesada igual por eso. Si bien no fue en dictadura, fue justo ni bien terminó la dictadura, cuando volvimos y había algo en el aire, eh, que para mí fue como muy fuerte. Eh, Tipo, volver a tomar y de repente usar la imaginación y digo, empezar porque actuar es eso, ¿no? Digo, como crearse las imágenes y actuar que estás ahí adentro. Y de repente eso, el relato de nuestra protagonista, que la llamamos Mariana, porque ella todavía quiere que no digamos su nombre, eh, es muy gráfica, es muy específica y muy rápidamente entras en ese mundo y entras en esa experiencia que fue, digo, nada, es aterradora, pero también de una fortaleza, una mujer de 24 años que eso, que tuvo que salir con su hijo de 18 meses con un revólver escondido en el pañal, sin saber usar armas, escapándose porque acababan de matar al marido y a cierta cantidad de montoneros más, y darse a la fuga y estar 2 años clandestina y después 2 años secuestrada sin saber, tipo, siendo amenazada que iban a matar a su hijo, siendo violada casi todos los días y después ser considerada traidora como si fuera poco. Es como, eh, y ella es muy, muy puntillosa. Digo, si ven la obra, dura 1 hora. Esto está basado en 1000 páginas de entrevistas que hizo Teresa a la protagonista y a su hijo y a familiares y a gente que está en contra de ella, o sea, de todo. Pero es como que de repente fue, o sea, la historia en sí misma me parece que es muy arquetípica y que por sí sola se despierta muy rápido en la cabeza y en la emoción de uno, ¿no? Entonces yo siento que es de verdad un privilegio que nos hayamos cruzado con Tere y que Tere me haya dicho que estaba haciendo esto y que una amiga le haya dicho tenés que hacer una obra de teatro y que yo le haya podido decir quiero hacerla porque es de verdad algo muy único, muy emocionante, y muy valioso creo en este momento
porque es una forma de verdad, hay gente, nos dijeron el año pasado una cosa hermosa, algunos espectadores, y este año lo sentimos nosotros porque fue algo que se empezó a repetir, que es hacer esta obra es como sentirse menos solo, ¿no? Como que la gente vino y hizo una especie de, vino Lorena Vega y nos dijo, es como una misa venir a esta obra. Hay algo tipo de una comunión entre el público y nosotros que le estamos haciendo que es mágico. Y yo trabajo hace muchos años, y he hecho de todo, pero siento que nunca he sentido el tipo de aplauso que tiene esta obra. Digo, 120 personas de pie, ni bien termina, y los abrazos que nos dan a la salida, los mensajes que nos dejan, es como eso, siento que la obra, como dice Tere siempre, nos trasciende porque no importamos nosotros, nos desdibujamos y la historia de esta mujer se hace presente ahí, la historia de este hijo y la historia de un montón de personas que, digo que, viste, a veces el sobrevivir trae consigo una carga de culpa gigantesca y encima en este caso no es una causa, digo, no es una culpa como que capaz ella se siente culpable per se, sino como que es una culpa que le han hecho sentir. Claro. Porque la han hecho sentir una traidora y una hija de puta y le han dicho, ¿cómo habrás hecho para salvarte? Pasó una cosa muy fuerte, y con esto cierro y no hablo más, que había una persona, hijo de una persona cercana a esta señora, que consideraba que ella había entregado a su padre. Una cosa, no importa el vínculo ni nada. Y de hecho una vez se la cruzó en la calle y la cagó a puteada, le dijo de todo, la agarró, medio que la zarandeó, y ella dijo, yo no hice nada. Bueno, o sea, son cosas que no es ella delira que la consideran traidora. Ella eso, se la ha cruzado gente en la calle y la ha querido cagar a trompadas. Bueno, esta persona que hace 25 años se la cruzó en la calle y casi la agarra a trompadas, vino a ver de incógnito la obra y dijo, yo tengo que hablar con ella, porque quizá ella no haya sido. Claro. Lo que hace el teatro, ¿no? 40 años de creer algo fervientemente que una persona mandó a matar a tu padre y de repente que ves una obra de teatro y pasa eso y esa persona, digo, nos dice esto. Es fuerte, es muy eso. fuerte. Denise, me queda 1 minuto y medio de programa, pero no quiero dejar de contarte lo siguiente. ¿Cómo será lo conmocionante que es la obra y sobre todo el protagonismo que vos le ponés, las venas que le ponés a esto de una manera espectacular, para mí fascinante? Que hay sectores de clase media que yo noté que estaban en el público, porque hablé con varios de ellos, dada mi condición innata de periodista profesional, hasta esos sectores están conmovidos, o estuvieron conmovidos, o se conmovieron. Si has llegado a ese, digamos, a ese grupo que siempre pensó que algo habrán hecho, quiere decir que la obra es un golazo. Muchas gracias. Sí, te quiero agradecer a vos, como le es agradecía a Teresa Donato hace unos minutos, el aporte que han hecho a la cultura, al teatro, al pensamiento sobre todo, y la valentía que han tenido en encarar esta obra. Muchísimas gracias, Horacio. Muchísimas gracias, Horacio. Gracias, Pablo. Y bueno, los esperamos a todos, que es algo para estar juntos y para abrazarnos y para darnos cuenta que, digo, es juntos la salida, no es peleando. Para ir a la misa. Te agradecemos mucho. Eso. Un abrazo grandote. Muchas gracias, Horacio. Un beso gigante. Igualmente. Chau, chau. Universidad Nacional de las Artes. Todas las expresiones artísticas, una universidad. Contamos con más de 20.000 estudiantes. 9 unidades académicas. Artes audiovisuales. Artes del movimiento. Artes dramáticas. Artes multimediales. Artes musicales y sonoras. Artes visuales. Crítica de artes. Folclore. Formación docente. Conoce más en una.edu.ar. Universidad Nacional de las Artes. Creamos mundos. SEA, Consultores en Educación Asociados. Trámites para el reconocimiento y oficialización de nuevas instituciones educativas en todos los niveles y jurisdicciones. Monitoreo permanente y asesoramiento técnico, académico y jurídico. SEA,
Rodríguez Peña 694, sexto piso C. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 4471 5454. estudioantonioandrés@gmail.com. La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, modalidad presencial y a distancia, Kinesiología, Fisiatría, Nutrición, modalidad presencial y a distancia, Enfermería a distancia, Instrumentación quirúrgica y análisis clínicos. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. APUA, Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1958, un sindicato no docente comprometido con la universidad pública. El mejor lugar del mundo para hacer del mundo un lugar mejor. FEDUN. Desde su creación, la Federación de Docentes de las Universidades trabaja por la defensa de los derechos de los docentes universitarios y de la universidad pública, autónoma, cogobernada, gratuita, inclusiva y de calidad. En la operación técnica hoy, Javier Martínez, producción periodística, Pablo Mercado, idea de conducción, Horacio Finoli. Nos vamos hoy con Los Fronterizos y esa belleza que es la canción del carretero. No se olvide de tomar ese libro que dejó olvidado en algún rincón de la casa. En las cuchillas se pone el sol, las golondrinas han vuelto ya, y por la senda del campo verde un carretero cantando va. En las cuchillas se pone el sol, las golondrinas han vuelto ya, y por la senda del campo verde un carretero cantando va. Alma de mi alma, cómo lloré bajo este cielo lleno de sol, cuando agitaste en la tranquera tu pañuelito diciendo adiós. Ay, paisanita, vuelve a mi amor, sin ti mi vida no puede estar. Las madres selvas se han marchitado y las calandrias no cantan ya. Ay, paisanita, vuelve a mi amor, hecha tapera la casa está, y entre los sauces llora el remanso, porque tus labios no cantan más. En las cuchillas se ha puesto el sol, mientras la tarde muriendo está. Y así cantando va el carretero las desventuras de su cantar. Alma de mi alma, cómo lloré bajo este cielo lleno de sol, cuando agitaste en la tranquera tu pañuelito
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,